Vamos a ver cómo construir y usar el presente continuo en inglés, del inglés. Vale, primero voy a explicar cómo formarlo, cómo se construye el verbo, el presente continuo. Bien, en primer lugar, decir que utilizamos el verbo to be como auxiliar y a continuación un verbo principal en gerundio. De esta forma podremos construir frases como estoy leyendo o está viendo la tele. Bien, luego veremos los usos y los significados de oraciones con este tiempo verbal. Por ejemplo, I, escribiríamos el pronombre, verbo to be como auxiliar, I am, y verbo en gerundio. Por ejemplo, el verbo comer, eat, en gerundio, añadiendo ing como en la lección dedicada al gerundio. Así podemos construir frases como You are studying English, que significaría yo estoy estudiando inglés. Vamos a ponerlo aquí. Digo, tú estás estudiando inglés. A ver, una cosilla aparte. Como verás, los nombres de los idiomas en español no tienen por qué escribirse en mayúsculas. En cambio, en inglés los nombres de los idiomas se escriben en mayúsculas. Bueno, aparte de esto, este paréntesis, es decir, pronombre, verbo auxiliar to be, verbo principal en gerundio. You are studying English. Tú estás estudiando inglés. Vamos a ver los usos. A ver, aquí. El primer uso que se le da al verbo al presente del continuo es para describir acciones que se están desarrollando en el mismo momento de hablar. Describir acciones que ocurren en el mismo momento de hablar. Por ejemplo, yo puedo decir I am reading a book, que significa estoy leyendo un libro. I am reading a book. Estoy leyendo un libro. En este preciso momento, si alguien me llega y me dice ¿qué haces? Pues le puedo decir estoy leyendo un libro. Porque en ese mismo momento es lo que estoy haciendo. I am reading a book. Otro uso del presente continuo es para hablar de acciones que se empezaron a hacer en el pasado pero que continúan en el presente. Acciones ya comenzaron y que continúan. Por ejemplo, she study French. Uy, perdón. El verbo auxiliar que se me olvida. Ella está estudiando francés. Es decir, ella puede estar apuntada a una academia a la que va todos los días y
y eso, está estudiando francés, aunque no en el mismo momento preciso lo esté haciendo. Esto en cuanto a los usos. Veamos cómo negar. Por ejemplo, para decir yo no estoy leyendo, pues ponemos pronombre, verbo auxiliar, a continuación partícula not y el verbo principal. Yo no estoy leyendo. Para formar preguntas tenemos que poner el verbo auxiliar primero y después el pronombre y a continuación el verbo principal. Por ejemplo, perdón, sí, así es. Por ejemplo, are you eating now? ¿Estás comiendo ahora? Como ves, ponemos primero, para hacer preguntas, ponemos primero el verbo auxiliar, a continuación el pronombre personal y a continuación el verbo principal. Ya después pues los complementos, en este caso now. ¿Estás comiendo ahora?